Y lo que hacíamos era jugar con repetición, jugar para no ser spam y protegernos un poco arriesgando donde podíamos. Pero ahora mismo las cosas cambiaron. Google ya no va por keyword. Google, su unidad ahora de inteligencia es la entidad. Y entonces, ¿qué es una entidad? Una entidad puede ser una persona, un lugar, puede ser cualquier cosa que sea única y distinguible. Hola, mi nombre es José Leite, yo soy consultor SEO en Labs Consulting y hoy os voy a hablar de cómo mejorar el contenido de una página basado en NLP, en Google Natural Language Processing. Antes de más, recordaros de suscribir y darle en la campanilla, suscribir al canal de Labs Consulting. Semanalmente vais a recibir noticias de SEO, de SEM, de marketing digital, vais a estar al día con todos estos temas y deciros que antes de empezar el video sería interesante que pudieras también acordaros de echar un vistazo a dos videos que tenemos en el canal. Uno es cómo construir, cómo hacer un estudio de keywords y el segundo cómo construir un plan de contenidos. Avancemos entonces a nuestro tema de hoy, a la mejora de contenidos basada en NLP. Bueno, localicémonos temporalmente. Noviembre de 2019, cuando Google afirma que implementó el nuevo algoritmo, el BERT. Hasta ese momento, ¿cómo se hacía un estudio de keywords y cómo creábamos y generábamos contenido para una página? Al final, los criterios eran negocio, volumen de búsquedas, competencia, canibalización de keywords, intención del usuario. Y con esto escribíamos un contenido y nos creíamos que Google lo iba a leer exactamente como pretendíamos nosotros. Pues bien, ahora mismo tenemos una manera de saber cómo Google realmente lee y interpreta nuestro contenido. Sabiendo esto, podemos mejorarlo. Y esto viene de la Google NLP, Natural Language Processing. Muy bien. Entonces, ¿qué implicaciones tuvo el BERT en todo esto? El BERT lo que ha hecho fue añadir una capa más al estudio de keywords, que lo que yo denomino una capa de palabras clave relacionales, que lo único que vamos a hacer es añadir pequeños puntos para que el grafo de relaciones de nuestra página se quede sólido y mucho más definido para Google. Entonces, lo que recomiendo es, tenemos una página, vamos a seguir el ejemplo de la página de enviar flores a domicilio, tenemos una página que queremos crear, pero que ahora mismo existe un contenido en esta página. Muy bien, ¿qué tenemos que entender? De la lista de keywords que queríamos ganar ranking, tenemos que entender si estas keywords pueden o no ganar ranking en la misma página. O sea, si estas palabras clave están bajo el mismo tópico. Y si no, qué palabras clave puedo añadir y que estén bajo el mismo tópico. Entonces voy a recoger el listado de palabras clave y lo que voy a hacer es, para cada una, voy a sacar los 10 primeros resultados de Google. Con esto los pongo en una tabla dinámica y pongo URLs y palabras clave. Y aquí consigo entender la posición de las palabras clave dentro del mismo URL. Cuando yo vea que hay palabras clave que están constantemente ganando ranking juntas, entonces yo, de mi página, lo que os recomiendo es filtrar por solamente estas palabras clave y enfoquemos el contenido que vamos a mejorar en estas palabras clave, en las relaciones que necesitamos para que estas palabras clave ganen ranking en Google. Este es el primer punto, identificando cuáles de las palabras clave originales de la página pueden haber sufrido algún tipo de cambio y ahora mismo o se juntan páginas y dos palabras que estaban en páginas distintas ya pueden estar juntas y ganándose ranking, entonces hay que estudiar y ver qué situaciones tenemos en esta página. Y empezamos entonces a hablar del BERT y de la NLP. Al final, el grande cambio que Google ha hecho fue pasar de la palabra clave a la entidad. Las palabras clave, nosotros, los criterios de escrita de palabras clave de cara a SEO eran criterios muy de bajo nivel, digamos. Proeminencia, relevancia y frecuencia, ¿no? Poníamos las keywords en los H's, intentar poner la keyword la más a la izquierda, intentar hacer repeticiones de keywords sin ser spam, jugar con sinónimos y todas estas técnicas, al final, nosotros no sabíamos muy bien cómo es que Google iba a interpretar nuestro contenido. Y lo que hacíamos era jugar con repetición, jugar para no ser spam y protegernos un poco arriesgando donde podíamos. Pero ahora mismo las cosas cambiaron. Google ya no va por keyword. Google,
lo que su unidad ahora de inteligencia es la entidad. Y entonces, ¿qué es una entidad? Una entidad puede ser una persona, un lugar, puede ser cualquier cosa que sea única y distinguible. Y más, a estas entidades podemos asociar acciones, podemos asociar fechas, ubicaciones y relacionadas, o sea, asociar relaciones con otras entidades. Y aquí entra toda la magia de esto. A la derecha podéis ver un grafo de una persona que se llama Margaret Atwood. Ese grafo representa las relaciones que esta persona tiene en su vida real. Entonces tiene que una fecha de nacimiento, tiene el local de nacimiento, es autora de un libro y a una pregunta, ¿quién es Margaret Atwood? Google contestará leyendo todas estas relaciones. Entonces el objetivo del video de hoy es entendernos que cuando alguien busque algo, como alguien buscó aquí Margaret Atwood, ¿cómo podemos nosotros completar el grafo con algunos puntos que están vacíos y que ayudarán a Google a entender y a seguir todas las relaciones? ¿Cómo puedo entonces yo, ya que cambiamos de keywords a entidades, yo también, mi web, queremos ser una entidad? ¿Qué puedo hacer para ser una entidad? Bueno, en primero tener una web propia y redes sociales validadas. Una cuenta de My Business. Marcado de datos de organization con CMS. CMS es un punto relacional muy importante en la parte semántica. Tener los contenidos que describan muy bien mi producto y mi servicio, que den respuesta a intenciones de usuario. Y esto asociado a una buena semántica, y cuando digo buena semántica digo una buena categorización de la página y con una buena detección de entidades, ayudará bastante. Enlaces, la autoridad, o sea, tenemos enlaces con una temática muy relevante y muy relacionada con nuestras entidades, da mucho valor. Y por fin, quizás lo más importante de todos estos puntos es tener una entrada en Wikipedia. Si Wikipedia es la fuente de información, ¿por qué no? Si tengo una entrada ahí, será casi automáticamente una entidad. Entonces, ¿cómo voy a entender qué entidades y cómo Google de todo esto? ¿Qué herramienta es esta de la NLP? La NLP es una herramienta de Google que se puede utilizar, digamos, de forma masiva dentro de la cloud, y ahora nosotros lo que vamos aquí a explicar es cómo usar la API de prueba. Entonces Google, cuando hacemos un copiar, pegar de un determinado contenido y lo ponemos en la NLP, Google nos da el resultado basado en 4 verticales distintos. El primero es la entidad, que es básicamente la unidad de medición de Google. Y cuando Google nos presenta la entidad, nos presenta números muy interesantes, datos muy importantes. La saliencia de la entidad, esto es decir, que la entidad más saliente de la página es la entidad que mejor representa la página, y el tipo de entidad que Google detecta. Esta entidad, el tipo puede ser person, organization, location, pero también puede ser other. Y cuando Google detecta una entidad other, quiere decir que Google no está 100% seguro que sea la entidad que queremos representar. ¿Cuál es entonces la mejor entidad de todas que podemos representar a Google? Una entidad que tenga un enlace a Wikipedia. Esto quiere decir que Google detecta con total seguridad que estamos hablando de esta entidad y nos pone un enlace a Wikipedia, a la página correspondiente. Después tenemos el sentimiento, la pestaña sentimiento, donde es muy utilizada por Google para contenido generado por usuarios, generalmente para evaluación de reviews y contenido que puede ser positivo o negativo, ¿no? La tercera pestaña es sobre la sintaxis que Google nos enseña los huesos, digamos, de todo esto. Es muy complejo, no es un punto, digamos, que nosotros podamos optimizar con 2 vistazos. Y la última pestaña, pero una de las más importantes, es la pestaña categoría. Aquí Google te presenta las categorías como ve tu página. Desafortunadamente la pestaña categoría solo funciona para la lengua inglesa, pero en esta versión. Pero es muy interesante entender que a partir de ahora Google también nos clasifica páginas, nos la categoriza, y esto nos ayuda también a entender si nuestro contenido habla de una categoría que es exactamente la categoría que queremos hablar, o si estamos hablando de una categoría distinta aunque tenga entidades similares. Entonces, vamos a empezar nuestra optimización. Yo, para optimizar una página, para juntar, como hemos comentado,
los puntos, los nodos del grafo que están en falta para mejorar las relaciones, yo me voy a buscar información. ¿Qué información y dónde la puedo buscar? Entonces, ¿dónde la puedo buscar? Las fuentes de información serán entonces Wikipedia. Si voy a hablar de una página de flores a domicilio, ¿por qué no ver cómo es la página de flores en Wikipedia? ¿De qué habla la página de flores de Wikipedia? Google Imágenes. Google Imágenes nos presenta por cada búsqueda de imágenes, la primera línea arriba son entidades relacionadas con nuestra búsqueda. Por lo cual ahí tenemos entidades que podemos también usar. People Also Ask es pura semántica. Es pura semántica. Si alguna web está dando una respuesta a una determinada pregunta, entonces hay entidades aquí que generarán una relación muy fuerte. Y por fin, y creo que lo más importante de todos, es un estudio de los competidores de qué entidades y cómo están relacionando sus entidades. Con base en todo esto, vamos a empezar. Empezaremos con una página ejemplo, una página real, pero un ejemplo, de envío de flores a domicilio y copié el contenido, lo pegamos en el NLP y aquí nos salen las entidades que Google detectó. Mirad dos cosas muy interesantes. La primera entidad es buena porque es un location y es domicilio. Google lo detecta y muy bien, pero la saliencia, que es la relevancia de la entidad, si veis, tenemos una saliencia de 0,41 en la primera entidad y de 0,05 en la segunda entidad. Esto es decir que no es óptimo porque esto aparta bastante las entidades. Es decir, cuando tienes una saliencia muy fuerte aquí y poca saliencia en todos los otros, hay una relación floja entre ellas. Lo mejor es que las primeras entidades tengan una relación muy fuerte y que las saliencias sean muy, muy juntas. Es decir, que es muy sólido. Nuestro contenido es muy sólido. Después, otro punto muy interesante. Tenemos floristería como consumer good. Consumer good es muy bueno y es muy interesante tener. Es, digamos, exactamente lo que buscamos. Pero ninguna de estas entidades se refiere a Wikipedia. Entonces, todo esto es muy mejorable. Por fin, y abajo, la web no es en inglés, pero una correspondiente en inglés nos daría algo más o menos con estas dos categorías. Una categoría más amplia, que habla de ocasiones especiales, y una categoría más específica que habla de regalos y eventos especiales de flores. Con estas dos clasificaciones, yo creo que estamos muy bien posicionados para esta página. Lo que tenemos ahora que ajustar es al nivel de entidad manteniendo estas dos categorías. ¿Cómo lo podemos hacer? Mi sugerencia. Como hablamos, vamos a los top competidores y a todos estos competidores de nuestras palabras clave lo que vamos a hacer es poner su contenido en NLP. Con esto sacamos todas las entidades y saliencias de cada uno y los ponemos todos en un listado, en una tabla en forma de listado. Hacemos un pivot table, juntamos, clusterizamos por entidades y teniendo nuestra saliencia de entidad. ¿Cuál es el mínimo que un competidor tiene de saliencia de esta entidad? ¿Cuál es el máximo? ¿Y en cuántos competidores está presente esta entidad? Podemos definir acciones. Acciones que pueden ser mejorar la saliencia de una entidad, añadir una entidad al contenido, quitar una entidad del contenido. Y esto es muy importante porque estas acciones y este mapa que vamos a generar con esta tabla nos permitirá entender qué puntos del grafo no tenemos o qué puntos de grafo tenemos y que nos sirven, no nos están ayudando para relacionar lo que Google pretende. Con todo esto sacamos entonces términos. Básicamente podemos decir que son palabras clave relacionables. Y aquí, ¿cómo voy a poder hacer la referencia a mi contenido en mi contenido de estas palabras clave? ¿Tendré que generar nuevo contenido? No. Aquí es la problemática de la citación, una mención. Si mencionamos, si Google detecta la presencia de estas entidades en el contenido, básicamente las añadirá al grafo. Y entonces simplemente lo que tenemos que hacer es encontrar una manera que nuestro contenido, manteniendo toda la calidad del contenido, añadamos estas palabras clave. No pensemos en repetición, no pensemos en preeminencia, no pensemos en relevancia. Solamente añadirlas al contenido, encajarlas en nuestro contenido. Cuando hacemos, y no tienen por qué ser todas, podemos ir midiendo y añadimos una, añadimos otra y vamos viendo cuál es la reacción de la NLP. Al final lo que hicimos fue
coger algunas de esas palabras, añadirlas a la misma página y mejorar la página siguiendo toda la lógica de cara al usuario. Y veis la gran diferencia. Ahora mismo seguimos con location en la posición 1, pero tenemos flores y flores de Wikipedia Article. Entonces, esto es decir que Google está mirando mi página como domicilio con 0,18 de saliencia, pero flores con 0,09 y floristería con 0,05 y catálogo con 0,04. Es decir que el top entidades de mi página cada vez más se están ajustando a lo que buscábamos al principio. Y este es el objetivo de la NLP. No es que reescribamos el contenido, solamente encajar pequeños nodos en el grafo que permiten a que Google siga las relaciones y esté mucho más consciente de lo que lee. Por fin, porque contenido no solo es texto y mucho menos, deciros también que las imágenes pueden ayudar bastante a generar estas relaciones. Ahora mismo Google no mira una imagen a través del alt o del nombre del fichero. No, Google lee entidades en la imagen. Y entonces, antes de subir una imagen a la web, pasar la imagen por Vision, el API de Google de imágenes, entendamos de qué entidades está hablando esta imagen y si estas entidades son entidades que están de acuerdo con la tabla que hemos montado anteriormente, con las entidades que necesitamos para ayudar a Google a relacionar. Y esto es otro punto de relación muy fuerte y que nos puede ayudar bastante en cuanto a ganar tráfico también de Google Images. Entenderemos de qué hablamos de nuestras imágenes y no solamente añadirlas. ¿Ok? Esta es una parte de la semántica muy importante porque Google ahora mismo valora muchísimo y cada vez más queryless con contenido sin búsqueda, es decir, contenido ajustable al usuario, y las imágenes tienen un papel muy importante aquí. Entonces, y como un resumen, cuando entramos en la NLP, Google nos presenta un texto por defecto. Este texto, como veis, lo que genera es la mejor definición de Google en cuanto al grafo que Google tiene en su navegador. Como vemos aquí, cuando juntamos la pieza con la entidad Android, con la entidad Standard y Chai, con la entidad Mountain View, lo que conseguimos y lo que logramos es que la entidad de todas y que solo una vez se hace referencia en el texto sea Google, la entidad más importante. Esto es un modelo relacional. Dejó de ser un modelo de repetición, un modelo de sinónimos para ser un modelo relacional. Mirad que la palabra Google sale una vez y es la entidad más importante. ¿Por qué? Porque todas las otras entidades lo que están relacionando, haciendo es generando una fuerte relación para que la entidad Google sea la entidad de que se está hablando. Y esto es entonces nuestro objetivo con todo este ejercicio que hemos hecho. Vamos a ver un ejemplo también muy interesante. A la búsqueda What brands are owned by Nike, nos sale una web que tiene autoridad, es verdad, mucha autoridad, que tiene contenido que responde a este tipo de intención del usuario, pero es que además consigue tener una NLP bastante interesante, mejorable, pero bastante interesante. Y mirad que con esta NLP, él sale en primero con el rich snippet de respuesta. Es mejorable y es una oportunidad increíble que todos tenemos de poder ganar mucha visibilidad con el contenido que ya tenemos al día de hoy. Entonces, y resumiendo, cuando tenemos muchas y buenas relaciones entre entidades, si nuestro dominio tiene autoridad, respetamos la intención del usuario y tenemos contenido bueno y de calidad para responder a esta intención, si juntamos datos estructurados de semántica, hay una muy grande probabilidad que Google nos lea exactamente como queremos que nos lea. Y entonces, el proceso, volviendo al principio y poniendo el proceso en 4 pasos, es muy sencillo. Cogemos las palabras clave que queremos ganar ranking en una página, filtramos y garantizamos que solo vamos a mirar las palabras clave que de verdad pueden estar o que estén bajo el mismo tópico. A partir de aquí, vamos a entender qué fuentes de información puedo tener disponibles para sacar y crear mi tabla de comparación de entidades. Enfocamos y creamos el contenido en los puntos de los nodos que necesitamos de
rellenar para que Google, para solidificar nuestras relaciones, lo vamos validando en NLP, no solo entidades, sino también categorías, si es posible, si nuestro contenido es en inglés, y al final de esto volvemos al principio y hacemos lo mismo para todas las palabras clave que fueran excluidas del tópico. Todas estas pueden generar nuevas páginas, nuevas oportunidades, nuevos puntos de entrada de tráfico. Es muy interesante lo que está pasando ahora mismo en Google. Esto no es una ciencia 100% exacta, el algoritmo es dinámico, pero espero que podáis hacer muchísimas pruebas con la NLP y en un futuro hablaremos mucho más de este tema. Hasta la próxima y adiós.